Muy buenas compañeros de este viaje del despertar. Aquí os voy a contar en este segundo capítulo cómo fue mi experiencia real con el despertar. ¿Qué fue lo que realmente a mí me llevó a tomar la decisión que fue dejar mi trabajo estable en el que obviamente tenía una seguridad y en el que estaba muy tranquila económicamente porque sabía que iba a tener un buen sueldo, tampoco estaba mal y me daba para vivir y embarcarme en esta aventura loca del emprendimiento. Estamos hablando de mayo de 2025, vamos, tampoco hace tanto, hace un añito de esto. De hecho, va a ser un año que pedí la excedencia de mi trabajo. Bueno, que me fui realmente, la excedencia la pedí en mayo. ¿Y cómo fue? Bueno, pues yo era una persona muy escéptica. Mi mente, yo estudié psicología, a mí me gustaba entender el cerebro, me encanta entender el cerebro. Y para mí, la memoria selectiva, cuando una cosa que se llama el sistema reticular, ¿vale? Que es lo que al final hace que si tú estás pensando en un coche rojo, pues no veas más que coches rojos. Estás pensando en quedarte embarazada y solo ves embarazadas. Bueno, pues eso es nuestro querido cerebro que obviamente va a buscar lo que siempre nos gusta, lo que queremos ahora mismo en nuestro momento, y es donde mucha gente se piensa que no, es el universo que me está mandando señales. Pues sí, es el universo que te está mandando señales muchas veces, pero muchas veces también es la propia memoria selectiva. Aquí, ¿cómo podemos diferenciar realmente si es tu cerebro que te está llevando por donde tú crees que quieres ir o realmente son señales del universo, de tus guías, de tus seres queridos, una iluminación divina que te está diciendo, haz esto? Vale, te voy a contar mi experiencia. Si te sirve. Puede que sí, puede que no, puede que digas, pues sigue siendo memoria selectiva. Yo en mi caso, por mayo de 2025 a principios, me examiné de las prácticas de nutrición, que es lo que iba a hacer, y bueno, mentira, me examiné de los exámenes de nutrición y estaba pendiente de hacer las prácticas de nutrición. Saqué muy buenas notas, todo estaba perfecto, mi camino era ser dietética, o sea, dietista nutricionista, muy bien. Y tenía que pedir sí o sí una excedencia en mi trabajo para hacer las prácticas, eso era algo que se contemplaba. Yo trabajaba de noche en una tienda de ropa, por esos momentos. Y bueno, entre las posibilidades estaba compaginar las prácticas, que eran de 8 horas por la mañana y otras 8 horas de noche en mi trabajo. Bueno, era una auténtica locura, pero ya sabemos que siempre la mente te va a llevar a lo seguro, a que aguardes tu bienestar económico y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Que seguramente tu cerebro no te diga, ¿no? Pues yo durante prácticamente un año estuve dándole mil vueltas a cómo lo iba a hacer, si iba a coger excedencia, si iba a ahorrar para poder irme de excedencia, compaginar los dos trabajos, dejar el mío y buscarme uno de 4 horas, pero claro, no llegaba. Bueno, pues muchísima ansiedad pasé yo ese año. Y al final, cuando aprobé los exámenes y vi que era una realidad, pues al final mi mente empezó como a querer salir ya de ese trabajo. Yo ya no llevaba casi 9 años trabajando de noche. Era como, necesito ya irme de aquí, no puedo aguantar ni un día más aquí. Y me estás diciendo que aguante unos meses. Es que no podía. Es lo que mi cerebro no hacía más que decirme, por favor, vámonos, vámonos, vámonos. Y al final, pues una tiene que pagar los gastos de la vida, no tiene una buena cabeza en la que ha ahorrado y dice, mira, no puedo irme de aquí, ¿no? El tema es que en esa época me empezaban a llegar muchos mensajes espirituales y yo no era nada espiritual. Tenía una compañera de trabajo que me mandaba muchas publicaciones por Instagram, pues del mundo espiritual, de las señales, y yo pues las ignoraba un poco porque no las entendía. Hasta que hubo una de las chicas que me mandó que me llamó mucho la atención y vi sus libros, los compré y según leí el primer libro fue como un clip que dije, wow, esto es increíble, ¿no? Es como hablaba de la ley de la atracción, de manifestar, de las señales que nos manda el universo, de la capacidad del cerebro de curarte, de sanarte, de muchas cosas, ¿no? De cómo tú con tu propio diálogo interno puedes mejorar muchísimo tu vida. Y en esas me puse, ¿no? A intentar hablar mejor conmigo misma, frases de reprogramación, bueno, muchas cosas. Me ponía reprogramación antes de dormir.
Y en una de esas tuve como una revelación, como que yo ni siquiera tenía pensado irme ya de mi trabajo, pero como que sentí entre sueños que tenía que dejar ya mi trabajo. Y fue una locura porque dije, no, voy a dejar mi trabajo ya. O sea, por un momento fui feliz porque sentí como una carga que se fue de mí. Fue como, puedo dejar el trabajo, puedo buscarme otro más de persona normal, de día, de menos horas, que pueda compaginar con las prácticas. No sé, fue como una liberación interna que dije, venga, que sí, lo voy a hacer. Pero dejé que mi cerebro, pues obviamente lo racionalizara todo y dijera que no, que esto no puede ser ahora y tienes que aguantar. Entonces simplemente dije, bueno, si tiene que ser que ya deje el trabajo, mandarme señales o lo que sea que tengáis que hacer, que yo no sé ni cómo funciona esto, ¿no? Ahí lo dejé y por la mañana me fui a dar un paseo con mi perra y bueno, ahí fue cuando empezó un poco la magia de todo esto, que empecé a ver en las matrículas de los coches muchos números repetidos, tipo 222, 333, los que más fueron 222, 555 y 888. Y bueno, el 444 también. Al final, mi lógica aplastante, digo, a ver, es memoria selectiva. Ya has visto uno, pues ya empiezas como a buscar todos, no le di la mayor importancia. Hasta que en una franja de 5 minutos, menos, en la misma calle, empezaron a aparecer, creo que fueron 4 coches que ya eran como los 4 números, o sea, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 y 8, 8, 8, 8. O sea, ahí fue cuando dije, vale, no puedo seguir ignorando esto. Así que lo que hice, pues bueno, me puse un podcast de numerología. Digo, voy a entender esto porque yo no tengo ni idea de qué es esto, ni de lo que me quieren decir, ni nada. Simplemente entiendo que ya aquí hay algo que no estoy haciéndole caso y hay que hacerle caso. Ese podcast me abrió bastante los ojos, entendí un poquito qué es lo que vienen a decir estos números y simplemente dije, vale, esta noche tenía que ir a trabajar, dije, vale, si tengo que dejar mi trabajo ya, coger una excedencia ya, solamente pido tener una de esas noches en las que quieres mandarlo todo a la mierda, en la que dices, hasta aquí he llegado, que yo creo que todos estaremos un día en el trabajo así. Obviamente no eran, hacía mucho que no me pasaba un día así que era algo que si pasaba iba a ser como una señal. Y bueno, así fue, fui a trabajar y simplemente se me hizo una evaluación, que es la anual, la que toca todos los años. Fue muy bien, no me voy a quejar, pero fue como más de lo mismo. Ya otro año más, después de casi 9 años, ya 8 evaluaciones, me estás diciendo más de lo mismo, porque al final, ¿qué perfil tengo yo? Yo siempre era de las personas que siempre, pues la típica, que lucha por los demás, por los compañeros, que no se calla. Entonces, ¿a mí qué me van a estar diciendo los jefes? Pues lo normal, que mi comunicación no es la adecuada. Entonces era lo que siempre tenía que mejorar. Era una trabajadora de 10, todo lo hacía muy bien, conocía muy bien la tienda, todo lo que fuera, pero claro, la comunicación. Y ahí fue como un clip que dije, guau, es que es mi última evaluación aquí. Yo no tengo por qué seguir pasando por esto, porque agradezco mucho el trabajo y de verdad fue lo mejor que me ha pasado para esos momentos de mi vida. Pero llegó a su tope, ya no podía seguir ahí, porque iba a ser más de lo mismo, año tras año, para decirme lo mismo aunque cambiara, porque encima lo que más me dolió es que durante todo ese año hice un gran esfuerzo por callar, por mejorar, que luego otros jefes me dijeron, si es que hemos visto el cambio en ti, pero se te tenía que seguir como penalizando porque al final no eres el típico perfil que calla y ejecuta. Y es así, no he dicho con estas palabras, pero bueno, es así, yo creo que algunos entenderéis lo que quiero decir. Y ojo, ahora que he emprendido, entiendo muy bien la posición de los jefes, pero como trabajadora no lo entendía. El tema es que no lo pensé mucho, me di un par de días y elaboré la excedencia. Tuve que esperar un mes en mi trabajo para poder irme. Fue el mes más eterno de toda mi vida, el más en el que más miedo he pasado, porque me fui sin ahorros, me fui con deudas, me fui sin garantías de nada y pensando que yo iba a hacer las prácticas de nutrición y ese era mi camino. Entonces fue como toda una locura que tampoco es lo que te recomiendo que hagas en tu vida, simplemente que escuches a tu voz interior, que es lo que a mí desde luego no paraba de hablarme. Y al final
¿cómo decidí dedicarme a astrología en vez de a nutrición? Bueno, pues yo estaba muy convencida, yo no, además estaba hablando con la gente de las prácticas para ver a dónde iba a hacerlas. Y en esa época, a ver, yo astrología la he trabajado siempre desde hace muchos años con mi gente, con la gente de mi entorno, con mis compañeros, siempre todo gratuitamente, nunca cobrando por ello. Una forma, pues como todos hemos empezado, las cosas que nos suelen gustar, que hacemos de manera pues altruista y felizmente, ¿no? Y mis compañeros de trabajo siempre me decían que me hiciera un canal de astrología, pero yo me moría de vergüenza. ¿Yo qué iba a hacer? Y yo mis redes sociales de verdad están muertas y nunca subía nada, ni siquiera stories, no sabía ni cómo se subía una story, porque me moría de vergüenza, porque yo no tengo por qué compartir mi vida, ni grabarme, ni como dije en el vídeo anterior, ni mostrar mi cuerpo, porque al final es una de mis mayores heridas de rechazo, que ya hablaré del tema del trastorno alimenticio, que también es algo que quiero darle luz, pero en otro vídeo. El tema es que yo no me veía capaz, pero era consciente que como nutricionista, si quería ser autónoma y hacerlo por mi cuenta, tendría que hacerme un canal de Instagram, de YouTube, de todo esto, ¿no? Y un compañero me dijo, bueno, Sandra, yo no descartaría lo del canal de astrología. Yo me empecé a reír porque digo, yo no voy a hacer eso. O sea, digo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, pues porque eso al final gusta mucho, se te da muy bien explicarlo. Aquí nos has enseñado muchas cosas. De hecho, ese compañero era bastante escéptico con astrología, entonces para mí sus palabras fueron como, wow, si me lo dices tú, que no crees en esto, pues algo tiene que decirme la vida, ¿no? Y en ese momento mi cerebro dijo, bueno, hazte el canal de astrología, vas practicando con las redes sociales que no tienes ni idea y por lo menos te vas preparando para nutrición, que lo veía como algo más profesional, algo que me daba más respeto y no quería ir probando con lo de nutrición sobre la marcha. Entonces, MZK Astral nació para eso realmente, nació para quitarme la vergüenza de las redes sociales, para practicar, para aprender a subir stories, para aprender a subir un reel y saber lo que era un reel, porque ni sabía lo que era un reel hace un año. Y así nació, de hecho estuvo desde mayo que nació hasta octubre, todo eran publicaciones, yo no me grababa porque me moría de vergüenza, no. Pero sí que me ayudó a tener como esa constancia de publicar, de ir enseñando lo que yo misma sabía. Me gustó mucho en ese sentido, porque dio luz a una de las cosas que he estado postergando muchísimo tiempo por vergüenza y por rechazo y por miedo al juicio. Y al final te das cuenta de que quien te quiera juzgar, quien se quiera meter contigo, no lo está haciendo contigo, lo está haciendo consigo mismo. Y es una actitud muy cobarde por la parte de los haters, de toda la gente que comenta, que se cree que sabe la verdad, pero están desde su lado oculto, desde la comodidad de su anonimato, criticando a los que tenemos un par de ponernos aquí y decir las cosas. Y es así. Si no, prueba. Estoy convencida de que pocos creadores de contenido que realmente les duela lo que es esto, se pongan a criticar a otros porque saben lo que duele. El tema es que se me pusieron muchas trabas para las prácticas de nutrición y mi voz interior me decía, si es que esto no es lo que quieres hacer. Yo no me veía haciendo dietas a las personas. Yo estudié nutrición por mi propio trastorno alimenticio, por querer ayudar desde ahí, igual que estudié psicología también por eso, y no quería estar en una clínica dando dietas a las personas que al final sé lo que es, que está muy bien, que de verdad la nutrición ayuda muchísimo y es muy necesaria aprenderla, pero no quería estar calculando calorías, ni dietas, ni todo esto. Algo interiormente me decía, vas a dejar una cosa que te sigue sin llenar por otra que te va a acabar quemando, y lo sabes. Y las prácticas encima, todo fueron trabas, todo fueron problemas, no había sitios donde hacerlas, en fin, fue como dije, paso, lo dejo. Y encima tenía que volver a pagarlas cuando se me dijo que no tenía que pagarlas. Bueno, un lío burocrático que dije, otra señal, paso, lo dejo, que le den y ya está. Y así fue, lo dejé, dije que quería empezar a dedicarme a lo de astrología, a lo que llevaba haciendo durante años en la sombra y a poder darle luz a todo esto.
Y así fue. Obviamente no fue fácil, porque esto lo decidí en junio del año pasado. Hasta octubre seguí sin grabarme y hasta noviembre no tuve mi primera clienta, porque al final es un proceso, no es tan sencillo y es muy duro. Hay que enfrentarse a muchas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que escuches a tu voz interior, que escuches las señales, ¿vale? Hay señales que están por ahí, nos las están mandando constantemente. Nuestros guías, nuestros seres trascendidos, nuestro yo superior está mandando señales, porque además las pedimos inconscientemente o no, las estamos pidiendo. Lo que pasa que te pase una mariposa y se te pose aquí, pues no lo tomas como una señal, que se te repitan los números, que veas la misma hora, en plan números espejos, el 13-13 o las 5-5-5, que luego es otra cosa igual. Para mí el 5-5-5 fue el número, bueno, increíble, el que más se me repitió. De hecho, en las prácticas, en el teléfono de las prácticas, el número de teléfono era, no me acuerdo, 91 y pico, y luego era 555, o sea, había 3 5 al final. Y el trabajo que luego me busqué pues, para poder sobrevivir, porque tenía que pagar facturas, según llegué, tenía de filosofía, pues eran 5, ¿no? Pues 5 puntos, o sea, 3 puntos, que era 5 tal, 5 pum, 5 eso, y ya cuando llegué a la entrevista digo, guau, es que tiene que ser aquí, es que me están guiando, ¿no? Y es verdad que durante todo este año el 5-5-5 ha sido así. Me mudé hace unos meses y según llegué el primer coche que vi, la matrícula era 5-5-5-5, 4 5, vamos, la primera matrícula que vi con 4 5. Y para mí las señales han sido eso, han sido los números repetidos. Te diría que lo que más en matrículas, pero es que también en números de teléfono. Se me han repetido en horas, de esto de que lo típico, que vas y ves la hora y es el 5-5-5 o el 1-1-1. Luego han ido como mutando, se han ido como mezclando. También sentí a través de los números que se me pidió que estudiara tarot y me puse todo el verano anterior a estudiar tarot y me ayudó muchísimo también a entender los arquetipos y muchas cosas. Todo lo que te quiero decir, el camino te va guiando. No lo vas a saber. No vas a saber, como decía en el vídeo anterior, que estás quieres ir a un destino, pero estás en la carretera equivocada. Entonces te tienes que redirigir la ruta. Rediriges la ruta, te pones en tu camino y el camino sigues sin verlo, sigues sin ver el destino al que quieres ir. Incluso hay tramos en los que hay niebla, está lloviendo y es muy duro, pero solo sabes que ese es el camino, tienes que seguir. Y ya está. La única certeza que tienes es que estás en el camino. Ahora, tu camino no es que vayas a ser astróloga toda tu vida y ya está. Es simplemente que has dejado lo que no te resonaba, lo que no te llenaba, por un camino que se va abriendo. ¿Vale? Yo ahora estoy formándome en registros acásicos y es algo que me encanta. Y sé que me seguiré formando en más cosas. La base es querer ayudar a las personas. La base es que puedas entenderte mejor, que veas el mismo camino que yo, porque a mí la astrología, mi carta natal, me ha ayudado a comprender mi camino, me sigue ayudando a entenderme, porque hay capas que en una sola lectura es imposible ver todo, su totalidad, y aún así, dar toda la información en una sola lectura está bien, pero acabas muy abrumada. Hay que ir con paciencia, tener paciencia en esta vida e ir viendo lo que te resuena en ese momento, que en ese momento te resuena que tienes una buena capacidad para ayudar a las personas a un nivel profundo, tipo si fueras terapeuta, psicólogo o lo que fuera, no sé, me lo invento. Pues quédate con eso, vete formando en eso, vete viendo cómo puedes hacer tu camino con eso, porque a lo mejor ahora el hecho de que estés destinado o que tengas más predisposición a tener una pareja estable, a construir una familia, no es a lo que ahora mismo te podrías enfocar, porque a lo mejor ahora mismo pues, estás en un periodo en el que necesitas estar soltero o soltera y ya está. La carta natal no es una sentencia, no es ala, todo ya de golpe tienes que serlo y ya, sino vamos evolucionando con ella.
No es lo mismo tu carta natal a los 25 que a los 50, porque se van desplegando cosas, se van activando como puntos de acupuntura. Y por eso me gusta revisarla. Cada X tiempo voy revisando mi propia carta natal, mi revolución solar, los tránsitos que hay. Para mí es increíble esta herramienta y sé que siempre la voy a ofrecer a mis clientes de alguna manera, porque para mí tener su carta natal es entender a esa persona. Por eso yo cuando estudiaba psicología estudiaba astrología en la sombra. Porque claro, a mí se me decía que no, que la astrología eso no es para nada, eso es mentira. Vamos, a mí una de las cosas que me llama la atención es que la psicología critica a la astrología como antiguamente, hace no mucho, a principios del siglo XX, la psiquiatría criticaba a la psicología. Entonces, no hay que criticar. Es un complemento, se complementan. O sea, si tú eres psicólogo y puedes estudiar astrología, no te imaginas el terreno que se allana para entender a tu paciente. Porque te ahorras muchos test, te ahorras mucha historia que probablemente te mienta la persona en muchas cosas, pero su carta natal jamás te miente. Y la tienes, la abres en unos minutos y ya la vas estudiando, la vas viendo mientras hablas con la persona y vas entendiendo. Te dejas de analizar test, te dejas de analizar 20 sesiones que habéis hecho. De verdad, es que no hay que juzgar, hay que probar las cosas. Otra de las cosas que he aprendido este año, que por ti misma pruebes las cosas, que no te compres nada de lo que te digan, sino que aprendas a pensar por ti. Lo dejaré para otro capítulo. En este he querido contarte un poco cómo fue, cómo empezó este despertar. Y que entiendas que las señales están ahí, que si te apetece compartirme qué tipo de señales te están llegando, coméntamelas y te puedo ayudar si no sabes interpretarlas, porque ya te digo que en mi caso fueron números, pero hay muchísimas, hay gente que ve plumas, hay gente que en los sueños son increíbles, de verdad. Si puedes apuntar lo que sueñas, hazlo, porque aunque no tengan lógica ninguna, los trucos para entender los sueños es la emoción que estás sintiendo con esa escena, si te está gustando, te está desagradando, te está dando miedo o te está excitando incluso, es importantísimo. Incluso los símbolos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo tengo uno que se me presentaba un anillo en forma de clave de sol. Bueno, pues eso lo apunté, ¿no? Y la lógica la sacas luego, a lo mejor no en el momento ni a los días, sino a los meses o a los años, da igual. Pero tú apunta eso, son señales que te está mandando tu alma, tu ser interior, porque está ahí. Entonces, nada, simplemente decirte que escuches, que te permitas escucharte, que aprendas que hay otros lenguajes, que esto también creo que debes de tenerlo en cuenta. Una cosa en la que fallamos siempre es pensar que se nos va a dar la información de la misma manera que en el mundo terrenal, en el mundo de los seres humanos. No, porque los seres que están en otro plano es otra comunicación. Entiéndelo así, como si, por ejemplo, yo que hablo español y no hablo sueco, ¿vale? Me voy a Suecia y estoy intentando por narices que los suecos me hablen en español cuando ellos tampoco saben español. Obviamente no lo van a hacer, ¿verdad? Tendré que ser yo la que me vaya adaptando si yo estoy en Suecia al sueco y a ir aprendiendo. Pues el primer día no tendré ni idea, el segundo aprenderé a decir hola y poco a poco se me irá, ¿no? Se me irá haciendo el oído. Pero también tendré que estudiar y poner de mi parte, ¿verdad? Pues esto es igual, es otro idioma. Es el idioma de los arquetipos, es el idioma del inconsciente. Y ahí tenemos todo. Y sobre todo, abre la mente. No esperes que las cosas sean blancas o negras, que sean de sí o no, que sean desde la lógica, desde la ciencia, porque es que eso, si pretendes hacerlo desde ahí, no vas a conseguir nada. Y no es tu momento, entonces déjalo para más adelante. A mí me ha pasado. Anteriormente, años atrás, he tenido oportunidades, pero mi mente lógica no me dejaba escuchar. Simplemente permítete transitar lo que tu momento necesita transitar. Y ya está. Voy a dejarlo por aquí porque me lío muchísimo y hay mucha información que tengo que ir ordenando para los siguientes capítulos. Seguramente en el siguiente hable sobre un tema que he aprendido mucho este año y creo que también puede gustarte porque es sobre el amor. El amor, sí, encontrar pareja, tener una pareja. ¿Quién no quiere eso, no? ¿Qué persona soltera no está deseando ya tener, pues,
a su hombre, a su mujer, a su pareja ideal y su relación ideal. Vale, pues ahí hablaremos de qué es lo que realmente hace que venga esa persona a tu vida y cómo puedes irte poniendo en el camino del amor. Bueno, que tengas un día maravilloso y nos vemos en otros vídeos.